Integrantes del equipo 2: Hernández de la Cruz Yuridia Yasmín, Del Ángel Marcelino Gerardo Abraham, Galindo Cabrera Dana Yeray, Cruz Santiago Aidan Feliciano, Hernández Jessica María, Pérez Castillo Juan Ángel. ¿Quién fue Zygmunt Bauman? Zygmunt Bauman fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico, conocido por su enfoque crítico y emancipador en sociología. Nació el 19 de noviembre de 1925 en Poznań, Polonia, y falleció el 9 de enero de 2017 en el Reino Unido. Participó en las batallas de Kolberg y en algunas operaciones militares en Berlín. En mayo de 1945 le fue otorgada la Cruz Militar al Valor. De 1945 a 1953 desempeñó funciones similares combatiendo a los insurgentes nacionalistas de Ucrania y como colaborador para la inteligencia militar. Durante sus años de servicio comenzó a estudiar sociología en la Universidad de Varsovia, carrera que hubo de cambiar por la filosofía debido a que los estudios de sociología fueron suprimidos por burgueses. En 1953, habiendo llegado al grado militar de mayor, fue expulsado del cuerpo militar con deshonor a causa de que su padre se había presentado en la embajada de Israel para pedir visa de emigrante. Desde entonces ha sido profesor de sociología en las universidades de Israel, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Su obra comenzó en la década de 1950. Aborda temas como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad, la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Es famoso por acuñar el término modernidad líquida para describir la inestabilidad y la fluidez de la sociedad contemporánea, donde el cambio constante afecta las relaciones humanas y la estabilidad social. Zygmunt Bauman escribió numerosos libros en los que exploró temas relacionados con la sociedad moderna, la ética, la cultura y el cambio social. Algunos de sus libros más destacados incluyen Modernidad líquida, del año 2000. La modernidad líquida es un momento en el cual todo es superfluo, donde todo se mueve rápido y donde nada tiene forma, así como un líquido. En este libro, Bauman introduce el concepto de modernidad líquida para describir una etapa de la modernidad caracterizada por la inestabilidad, la fluidez y la falta de estructuras fijas en la sociedad. Expone cómo esta condición afecta las relaciones humanas, el trabajo, el consumo y la vida cotidiana. Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, 2003. Aquí Bauman analiza cómo las relaciones personales en la sociedad contemporánea han cambiado hacia una forma líquida, en la que los vínculos son más frágiles y efímeros, impulsados por la búsqueda constante de satisfacción inmediata. Vida de consumo, 2007. Bauman explora el impacto del consumismo en la identidad y la vida de las personas. Sostiene que en la modernidad líquida los individuos son tratados más como consumidores que como ciudadanos, y esto afecta su sentido de pertenencia y propósito de la vida. Miedo líquido, 2006. En este libro, Bauman examina el miedo y la inseguridad en la sociedad moderna. Afirma que los temores de la modernidad líquida no son tan claros o definidos como en épocas anteriores, sino que se han vuelto abstractos y omnipresentes, afectando nuestra vida cotidiana. Sociedad reflexiva. Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y escritor polaco, se ha destacado siempre por sus críticas y desconformidad hacia el verdadero poder mundial, con una gran y reconocida trayectoria en todos los ámbitos. Bauman no ha tardado en pronunciarse sobre el atentado a la revista Charlie Hebdo, solidarizándose como no podía ser de otra manera con las víctimas. Y con las condolencias ha vuelto a pronunciarse sobre el sistema político mundial. Si bien es cierto que Bauman no niega la veracidad de los hechos, recalca la existencia de una base oculta, invisible, poderosa y con cierto grado de vinculación sobre sucesos parecidos a lo ocurrido en París. En distintos medios de comunicación europeos, Bauman ha transmitido, como ha venido haciendo desde hace tiempo atrás, la necesidad que tiene la sociedad a la hora de abrir los ojos y tomar conciencia de la existencia de un hilo invisible y real, tan real como los políticos que vemos a diario y el cual organiza y desorganiza según sus propios intereses. Lejos de una postura conspiranoica y fatalista,
Bauman se centra de una manera positiva en dar a conocer este hecho en las posibilidades alternativas sociales, como una tercera vía política o la existencia de la sociología reflexiva, también llamada del cambio. Esta vertiente ideológica que postula Bauman anima una participación dinámica que la sociedad en contra del maniqueísmo que ha venido existiendo principalmente en Europa desde hace unas décadas. Donde seguramente Bauman desarrolla mejor este concepto es a través de sus obras escritas. En La riqueza de unos nos beneficia a todos, el polaco habla sobre la importancia de erradicar el capitalismo, producto de la estrategia del verdadero poder mundial. Sociedad líquida. Una de las principales críticas que existen en la sociedad actual es la creciente precariedad de la existencia humana, donde en la modernidad las instituciones, relaciones y las identidades se encuentran en un estado continuo de transformación, y esto hizo que el sociólogo Zygmunt Bauman describiera las características de la sociedad contemporánea, marcadas por una constante fluidez y cambio. En este tiempo, para el filósofo, la sociedad sólida ha pasado a convertirse en una sociedad líquida. Esto debido al desarrollo y al cambio en la ciencia, la tecnología, la política y en lo económico también. Fue por la apertura de mercados, globalización y capitalismo. En 1999 publicó su libro de Modernidad líquida, en el que habla cómo ve la posmodernidad. Este le cambió el nombre para que le ayudara a explicarse mejor y así podría hacer una comparación entre cómo se comporta un líquido y un sólido, así como se comportaba una sociedad antes y ahora. Entonces la sociedad líquida es un concepto que describe una sociedad en la que los vínculos humanos se han debilitado debido a la incertidumbre y la rapidez de los cambios. En este tipo de sociedad, los lazos que antes eran fuertes se han convertido en vínculos frágiles y provisionales. Emancipación. Según Bauman, en la era moderna, la emancipación significa la búsqueda de la libertad frente a estructuras opresivas, como las instituciones religiosas y políticas. Sin embargo, en la modernidad líquida actual, caracterizada por una constante fluidez y cambios, la emancipación ha tomado un sentido diferente y se ha vuelto más ambigua. Para Bauman, en esta modernidad líquida, las antiguas estructuras sólidas que daban sentido y seguridad a la vida han sido reemplazadas por una constante incertidumbre. Esto ha afectado la noción de emancipación, que ahora se enfrenta a nuevos desafíos. En lugar de buscar la libertad respecto a una autoridad externa, las personas hoy en día deben enfrentarse a la falta de estabilidad y la necesidad de construir continuamente su identidad en un entorno incierto. Esta libertad que ofrece la modernidad líquida, paradójicamente, viene acompañada de una mayor carga de responsabilidad individual y una sensación de inseguridad. Además, señala que esta emancipación líquida tiene un precio: la desconexión y fragmentación de las relaciones sociales, en un mundo donde los vínculos se disuelven y las instituciones no ofrecen certezas. Las personas quedan en una situación vulnerable, obligadas a adaptarse constantemente. La emancipación, entonces, se convierte en un gran desafío para gestionar la libertad y la incertidumbre para un entorno que no ofrece estabilidad ni una guía clara. Para Bauman, la emancipación en la modernidad líquida es una instancia, un proceso inacabado y problemático, en el que la búsqueda de libertad individual muchas veces se enfrenta a la paradoja de la inseguridad y la precariedad social. Bauman analiza cómo en este contexto de modernidad líquida, los individuos enfrentan dificultades para construir y mantener una identidad coherente, debido a la flexibilidad y transitoriedad de las estructuras sociales. La vida en esta sociedad líquida lleva a una constante adaptación, donde las conexiones y los compromisos son superficiales y efímeros, y se priorizan experiencias y la satisfacción inmediata sobre los proyectos a largo plazo. La tecnología y la globalización han intensificado esta liquidez, transformando las relaciones y los modos de interacción. Este concepto cuestiona las consecuencias de la modernidad en la vida cotidiana y destaca cómo la búsqueda de estabilidad en una sociedad líquida resulta cada vez más difícil, invitando a una reflexión sobre el impacto de la inestabilidad en la vida humana y en las relaciones sociales. Ética posmoderna es una teoría filosófica que explora la relación entre la modernidad líquida y la moralidad. Cuestiona los principios y los valores tradicionales de la ética moderna. En este contexto, la ética posmoderna busca redefinir la moralidad en términos como relativismo, fragmentación, ambigüedad,
responsabilidad y diálogo. Sus características son rechazo a la universalidad y objetividad moral. En contraste con las éticas modernas que promueven principios universales, la ética posmoderna rechaza las ideas de valores morales absolutos, postula que los valores y principios deben entenderse en su contexto cultural y temporal, sin pretender que sean válidos para todas las personas. Relativismo moral. La ética posmoderna adopta una postura relativista, sugiriendo que los valores morales no son absolutos, sino relativos a las circunstancias individuales y culturales. Eso significa que lo que puede ser considerado moral o inmoral varía dependiendo de cada contexto, y no existe un único criterio para juzgar todas las acciones. Fragmentación y diversidad de perspectivas. En la ética posmoderna se enfatiza la multiplicidad de voces y puntos de vista. La realidad moral es vista como fragmentada y diversa, y ninguna perspectiva se considera superior a otra. Esto promueve un pluralismo ético, donde cada grupo puede tener su propia visión moral legítima. Énfasis en la subjetividad y la experiencia individual. La ética posmoderna valora la experiencia subjetiva y personal. La moralidad se construye a partir de las experiencias individuales y no de reglas abstractas. La percepción y vivencia de cada individuo adquiere un peso significativo en la definición de lo moral. Crítica a la razón y la verdad absoluta. Influida por autores como Foucault y Derrida, la ética posmoderna critica a la idea de una razón o verdad universal y absoluta, argumentando que estas ideas han sido utilizadas para justificar opresiones y estructuras de poder. La verdad se ve como un constructo social. Importancia de la ambigüedad y la incertidumbre. La ética posmoderna acepta la ambigüedad y la incertidumbre como aspectos intrínsecos de la vida humana. En lugar de buscar certezas morales, invita a aceptar la complejidad y las contradicciones en las decisiones éticas. Foco en la relación interpersonal y la alteridad. Inspirada por pensadores como Emmanuel Levinas, la ética posmoderna se centra en el reconocimiento de el otro y en la responsabilidad ética que sugiere en la relación interpersonal. La ética que se construye en la interacción con el otro, valorando la empatía y el respeto por la alteridad y la diversidad. Conclusión. Bauman ha contribuido significativamente a la comprensión de la sociedad contemporánea, destacando la importancia de la flexibilidad, la adaptabilidad y la responsabilidad en la era de la modernidad líquida. Ha dejado un legado importante en la teoría de la sociología contemporánea, inspirando nuevas generaciones de investigadores y pensadores a reflexionar críticamente sobre la sociedad y la condición humana. Bauman nos explica que ante la posibilidad de cambios reales, podemos reaccionar de una manera favorable al sentirnos cada vez más independientes y rectores de nuestro destino, pero también habrá quienes se sientan con miedo ante tales circunstancias. Muchas gracias por su atención.